Iniciar este último bloque diciéndoos que para nosotros es un absoluto placer tener esta conferencia de cierre. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Alice Fothergill, de la Universidad de Vermont. Ella es socióloga especializada en desigualdad, género, familia y desastres. Y estamos especialmente contentos y, digamos, es un honor para nosotros que haya aceptado venir. Primero porque viene de lejos y no siempre es fácil poder conseguir, digamos, una conferenciante que acepte en muy pocos días viajar de vuelta, digamos, se agradece el esfuerzo. Pero también porque Alice y su colega Lori Peek han hecho probablemente el libro más influyente e importante en la discusión que estamos teniendo hoy. Aprovechando, digamos, o debido a la circunstancia del huracán Katrina que afectó Nueva Orleans en 2005, Alice y Lori, su colega, iniciaron una investigación de más de 7 años siguiendo los efectos del huracán, del desastre, de los desplazamientos de niños y jóvenes vinculados a Nueva Orleans y al desastre, pues siguiendo esos efectos digamos, qué impacto estaba teniendo en los niños y los jóvenes. Creo que es el estudio más sistemático y longitudinal que hay al respecto y bueno, estamos muy contentos de que venga a explicarnos pues, básicamente este trabajo y los principales resultados. Así que sin más doy paso a Alice para que comparta su experiencia. Good afternoon. Bueno, ya son buenas tardes. Gracias por esas palabras de bienvenida. Yo quería darle las gracias a Cuidar y especialmente a Israel, Madalena, Miriam y Daniel y Maggie por haberme invitado. Es un gran honor formar parte de este proyecto tan impresionante. He aprendido muchísimo esta mañana, fantástico, y me siento muy impresionada por la participación de los niños esta mañana. El proyecto a nivel global es muy impresionante y con un alcance muy amplio. Y he tomado muchas notas para futuros proyectos personales míos. Hoy me gustaría hablaros de los niños de Katrina, un estudio que yo llevé a cabo. Yo quería indicar que este campo es bastante nuevo, aunque el estudio, este campo de estudio empezó en los años 40. La mayor parte de los estudios en este área se han realizado en la última década. La mayor parte de los estudios son muy recientes. E incluso con la investigación anterior lo que encontramos es que existe una falta de voz infantil. Se ha escrito sobre esto, pero no han sido consultados los niños. El objetivo para muchos en este campo es, y estoy tomando una definición de Bryman Hayward de Nueva Zelanda, es reunir a actores múltiples para reducir los riesgos a los que se enfrentan los niños cuando se preparan para vivir en un entorno natural, económico y social turbulento y con cambios profundos y rápidos. Y Bill Anderson, en Estados Unidos, en 2005, fue uno de los primeros que escribió sobre la necesidad de más investigación sobre los niños, incluyendo las voces de los niños, y prestar una atención específica a aquellas cosas que los niños mismos pueden hacer. Y Bill Anderson hizo un llamamiento a la acción ya en 2005. Y esto fue justo antes de que el huracán Katrina llegase a Nueva Orleans. Mi campo en la sociología, el campo de la sociología de la infancia, es importante entender a los niños no como si fueran impotentes, sino entender su capacidad de agencia, su capacidad de actuar como agentes y entender cómo ellos son moldeados por la sociedad y también cómo ellos son moldeadores de la sociedad. Así pues, como Israel ha mencionado, yo llevé a cabo un estudio con mi colega maravillosa Lori Peek, que está en la Universidad de Colorado. Pues bien, el 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina llegó a la costa del Golfo de Estados Unidos, con 90.000 millas cuadradas declaradas a nivel federal como
zona de desastre. El 80% de la ciudad de Nueva Orleans quedó sumergida bajo 20 pies de agua, que permaneció allí durante muchas semanas. Las pérdidas económicas fueron de 81.000 millones de dólares, realmente una cantidad extraordinaria. Las escuelas, empresas y casas fueron dañadas o destruidas. Mucha gente considera que estas cifras, de hecho, no reflejan la realidad, son demasiado bajas. 1,5 millones de personas fueron evacuadas. Más de 1.800 personas perdieron sus vidas y las estimaciones a menudo incluyen a muchas personas que murieron inmediatamente después y personas que murieron a causa del suicidio. 5.000 niños fueron separados de sus padres durante días, semanas y meses antes de volverles a encontrar. Seguramente reconoceréis estas imágenes. Miles de personas estuvieron en el pabellón Superdome de Nueva Orleans. 372.000 niños de edad escolar fueron desplazados inmediatamente después. Grandes cantidades de escolares. No tenemos las cifras. Las cifras sobre los niños en edad escolar sí que las sabemos con exactitud. Este mapa del New York Times, después del desastre, nos permite visualizar la diáspora, el desplazamiento que se produjo. Los evacuados acabaron en los 50 estados de los Estados Unidos. Muchos de ellos no escogieron el emplazamiento donde acabaron. Incluso años después de Katrina, grandes cantidades de niños permanecen desplazados. Pues bien, algunos conceptos en los que pensamos cuando hablamos de niños en situación de desastre es la vulnerabilidad, la idea del potencial para la pérdida. Aquellos que no tienen la capacidad de prepararse o para responder a situaciones desastrosas. Estamos pensando en la resiliencia. Y Masten dice que son los buenos resultados a pesar de amenazas muy graves ante la adaptación y el desarrollo. O sea, la gente piensa que los niños son como pelotitas de goma rojas, es decir, que vuelven a botar, rebotan. Y otros piensan que los niños son completamente vulnerables por una parte o que son completamente resilientes. ¿Y qué queremos decir con estos dos extremos o estas dos ideas tan extremadas de la niñez? Y empezamos nuestro estudio con algunas preguntas de investigación. Queríamos saber qué le había ocurrido a los niños de Katrina, cuál fue su experiencia. Queríamos también saber qué necesitaban los niños durante y posteriormente, cómo se desarrollaron sus vidas durante la catástrofe, durante el desplazamiento y cuando volvieron, si es que volvieron. Queríamos saber quién y qué les ayudó. Queríamos también saber cómo se ayudaron a sí mismos y quizás cómo ayudaron a otros. Queríamos llevar la pregunta de Bill Anderson hasta el fondo. Hicimos nuestra investigación durante 7 años, desde el año 2005 hasta el año 2012. Estos son los emplazamientos en los que observamos y llevamos a cabo nuestro estudio. Pero los niños en nuestro estudio y en muchos otros lugares, estos son los lugares a los que fuimos: Texas, Colorado y muchos otros emplazamientos en Luisiana. Utilizamos distintos métodos de recogida de datos e intentamos llegar a lo más profundo para obtener los datos más ricos que pudiésemos. Realmente intentamos introducirnos en las vidas de estos niños utilizando distintos métodos. Utilizamos las observaciones, utilizamos grupos de enfoque, focus groups, mantuvimos entrevistas con niños y adultos, también tuvimos grupos focus con adultos y mantuvimos entrevistas con los adultos. Y quisiera indicar que una de las cosas que hicimos mientras realizábamos las entrevistas o manteníamos conversaciones con estos niños es utilizar un Play-Doh, es decir, utilizamos plastilina, dibujos, hicimos una cosa que se llama el trazado de las trayectorias y utilizamos también tarjetas especiales, de las que hablaré más adelante. Bueno, pedimos a algunos de los niños que dibujasen lo que ellos percibían que ocurrió durante el huracán Katrina. Aquí tenemos algunos ejemplos. Les pedimos que pensasen en algo bueno que surgiese de este desastre de Katrina. Y una niña dijo que hizo nuevos amigos.
Esta es mi metodología favorita. Aquí tenemos una muestra de lo que llamamos tarjetas flash. Son tarjetas laminadas e ilustradas que los niños mismos tienen en la mano y entonces deciden de qué tarjeta quieren hablar y en qué orden. Y cuando ellos mismos determinan el ritmo. Y esta fue una actividad que funcionó extremadamente bien y las utilizaban de manera distintas. A veces las utilizaban como un mazo de cartas, como si fuéramos una timba, o las colocaban sobre la mesa. Y les gustaba mucho el control que les daba sobre la conversación. Y acabamos con una muestra muy amplia, pero a lo largo de los años redujimos la muestra a un tamaño inferior, de manera que 25 niños fueron entrevistados en numerosas ocasiones y 7 niños focales fueron el centro, digamos, el centro nuclear de esta muestra. Brevemente, los adultos en la muestra incluían a miembros de la familia, personas de escuelas, personas relacionadas con la persona que ha sufrido el desastre y también los vecinos, guías espirituales, pastores de la iglesia, etc. En nuestro estudio intentamos pensar holísticamente sobre el niño y reflexionar sobre todas las esferas de sus vidas para que pudiésemos entender qué es lo que les ocurrió en términos de todas estas áreas de sus vidas. Que tenemos la familia, los miembros inmediatos de la familia extendida, vecinos, escuela, compañeros, toda su experiencia, los amigos y compañeros, el aspecto de salud mental y emocional y física y las actividades extraescolares, que digamos es un tema muy amplio, pero que incluía distintas cosas para distintos niños. Podría ser, por ejemplo, formar parte de una iglesia para algunos niños o ser activo en atletismo, por ejemplo, o en distintas actividades deportivas. Pues bien, lo que nosotros identificamos entre los niños es que encontramos que entre todos estos niños, ellos caían en estas 3 trayectorias diferentes. Y en esas trayectorias, nuestro estudio fue a tan largo plazo que vimos el proceso. Es decir, cómo fue su vida durante un periodo largo de vida, de muchos años. Primero, una trayectoria declinante. Estos niños eran entre los que tenían los resultados más negativos y experimentaban, digamos, problemas simultáneos y paralelos en todas las áreas de sus vidas. La trayectoria de encontrar equilibrio, es decir, aquellos niños que fueron capaces de encontrar algún tipo de estabilidad y eran capaces de encontrar alguna manera de llegar a una situación de equilibrio. Y luego teníamos los niños que tenían una pauta mezclada, tanto de estabilidad como de inestabilidad a la vez. En general, esta gráfica visual nos permite entender las trayectorias. Yo quería indicar, en relación a las trayectorias, que todos los niños en este estudio tuvieron un declive al comienzo. El desastre fue tan masivo que todos sufrieron un declive, pero el declive fue más profundo para algunos y duró más tiempo para algunos. Y quería indicar que todos sufrieron de un declive. A ver, para la pauta de la parte inferior existen realmente 2 pautas. Existen niños para los cuales distintas esferas de sus vidas subían o bajaban a la vez, por ejemplo, tener una casa segura, pero estar muy lejos de su familia y estar totalmente demasiado alejados de la familia. O sea que habían esas esferas no están alineadas, o podían tener todas las esferas hacia arriba y hacia abajo. Quizás estar viviendo cómodamente en un tráiler proporcionado por el gobierno y luego todo eso se pierde. La pérdida de un tráiler, la pérdida del trabajo de los padres y sentirse desplazados. O sea, cuando todo se pierde, pérdida de amigos, y entonces vemos un declive absoluto y total. La trayectoria declinante. A ver, estos niños eran los más vulnerables previamente, antes del desastre. Y con todas estas trayectorias es muy importante pensar en lo que ocurría antes, durante y después. Para muchos de estos niños teníamos la situación de vulnerabilidad, temas que se fueron acumulando y desarrollando a lo largo del tiempo. Tenían situaciones previas como, por ejemplo, vivían en un barrio inseguro o tenían
tenían, por ejemplo, un padre o una madre sin trabajo o no pudieron evacuarse antes de la tormenta y se vieron expuestos a la intensidad del desastre. Es decir, que este tipo de factores eran acumulativos. Para los niños que entran en la categoría de la trayectoria de buscar un equilibrio, tenían la mayor profundidad de recursos. Estos recursos podían ser muy amplios, pueden ser recursos culturales, económicos, políticos, es decir, tenían todo un abanico de recursos que podían utilizar, redes sociales que les permitían sobrevivir, lugares a los que evacuarse, padres con una formación suficiente y que podían navegar por toda la burocracia posterior. Digamos, sus redes les facilitaban más recursos y más información. O sea, aquí los recursos y el abanico de recursos desempeñaron un papel muy importante. La trayectoria fluctuante, a ver, los niños que entran en esta categoría de trayectoria fluctuante experimentaron un declive inicial, pero al inicio formaban parte de la trayectoria declinante, pero enseguida encontraron estabilidad. Y una de las cosas que encontramos y que parece ser muy importante es que a menudo estos niños tenían un anclaje, una ancla, alguien que sabían que no entraría en mayor declive y quizás se podían conectar a largo plazo con algún tipo de recurso institucional. Pero encontramos que los anclajes son muy importantes para los niños de nuestro estudio. Un anclaje fuerte eran las abuelas. A veces es un hermano o una hermana o un docente, pero la abuela desempeñaba un papel de anclaje muy importante. En esta imagen, por ejemplo, vemos que un elemento que contribuye a la estabilidad de estos niños fue el hecho de que después del desastre el gobierno norteamericano destrozó toda una serie de vivienda pública de bajos ingresos que fueron perdidas. Y bueno, eran casas que no habían sido dañadas. Esto es algo que habían querido hacer antes de la tormenta y esto fue una oportunidad. Y para los niños de nuestro estudio, esto añadió a su situación de inestabilidad porque no pudieron regresar a sus hogares, digamos, iniciales, que eran viviendas de protección pública, digamos, de bajos recursos. Digamos, nosotros nos concentramos en el estudio en las capacidades de los niños. Y una cosa que encontramos después de todos estos años es que los niños tienen toda una cantidad de talentos, capacidades no reconocidas, habilidades no reconocidas. Y voy a hablar con vosotros sobre lo que encontramos. Encontramos que los niños tenían adultos que les ayudaban a otros niños. Había niños que ayudaban a los adultos, que ayudaban a otros niños y a los más jóvenes y que se ayudaban a sí mismos. Niños que ayudaban a adultos. Desde muchos puntos de vista, fueron muy activos en la preparación de este acontecimiento, promocionaron el comportamiento de evacuación. En muchos casos eran los que decían, tenemos que evacuar. A veces los padres decían, yo no habría evacuado si no habría tenido hijos. A veces es simplemente su presencia, la presencia de los niños. Decir, bueno, si yo no hubiese tenido hijos, me habría quedado. Pero el hecho de haber tenido hijos me hizo pensar en que tenía que evacuar. Nos dejó muy sorprendidos la cantidad de niños que eran activos en los vecindarios y barrios. Es increíble cuántos rescates y muy complicados llevaron a cabo, por ejemplo, entrando en aguas profundas o con un colchón para salvar a otro niño o a un adulto. Muchos niños tuvieron una actitud muy heroica y no necesariamente sabían nadar, o sea que esto fue muy importante. O sea que uno decía, yo ya estaba en casa cuando escuché las noticias y dijeron que estábamos con un huracán de categoría 5. Y cuando empezó a llover mucho, supo que teníamos que ir. El agua ya estaba en mi cintura. Tuve que colocar a mi madre en la barca y el agua entonces ya la tenía hasta el cuello. Muchas historias como estas de este niño de 13 años. Encontramos que desempeñaron un papel muy importante a la hora de brindar apoyo a sus padres y otros adultos en sus vidas.
vidas emocionalmente hablando. Muchos padres nos dijeron en las entrevistas que ellos nunca habrían logrado sobrevivir si no hubiese sido por sus hijos, por los abrazos que les daban, por el afecto especial, por el amor y el cariño que les transmitían. Por ejemplo, aquel niño cuya madre estaba embarazada, que hablaba constantemente a la barriga, al hermanito que estaba por venir, y decían muchos adultos decían, era dificilísimo estar en un lugar desconocido, pero gracias a mi hijo lo pude lograr vencer. Los niños se presentaban como voluntarios para ayudar desde distintos puntos de vista, comentaré esto más adelante. Desde algún punto de vista, bueno, tuvieron algo que ver en el proceso de toma de decisión de sus padres. Y era muy importante ver esto en cada paso. Y además hacían distintas tareas para recaptar fondos. En algunos casos simplemente obtuvieron un puesto de trabajo para contribuir a los ingresos familiares. Hablemos ahora de la manera en que los niños ayudaban a otros niños y a otros jóvenes. Una de las cosas que hemos visto es que los niños mayores, y esto es cierto en todos los aspectos, eran responsables de sus hermanitos o hermanitas menores o sus vecinos o vecinas menores. Fueron muy activos en el proceso de evacuación. A menudo calmaban a otros niños menores, compartían cualquier recurso que tuviesen con los niños. En los refugios a los que fuimos vimos numerosas situaciones en las que niños mayores, adolescentes pero también preadolescentes, que desempeñaban el papel de vigilantes de niños más pequeños. En una iglesia baptista de Baton Rouge, los niños mayores estaban encargados de organizar las fiestas de cumpleaños para los niños menores, y esta era una actividad muy importante. Los niños a menudo decían que permanecían juntos como una piña. Sabemos que en los grandes refugios no tenían vivienda, estaban en un refugio, pero tenían que ir a la escuela, iban a nuevas escuelas. A veces eran sometidos a bullying y se cuidaban mutuamente. Y muchos de estos niños se habían conocido en los refugios, de manera que se dieron cuenta de que tenían que hacer piña y tenían que cuidarse mutuamente. Iban a la nueva escuela juntos, iban en autobús juntos y vigilaban a los más pequeños. Y comunicaban mucho los unos con los otros y hablaban de las cosas que les preocupaban, lo cual fue muy importante para ellos. Y debería decir que muchos de los niños en nuestro estudio dijeron que los padres y madres estaban todavía muy estresados y se preocupaban de expresar verdaderamente cómo se sentían ante sus padres para no añadir al estrés de los mismos, y por lo tanto comunicaban sus sentimientos más con sus amigos o compañeros. Por ejemplo, Mikaela, de 13 años, dice: si algo no funcionaba, mis amigos en la escuela veían que algo no funcionaba y siempre estaban conmigo. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué es lo que no funciona? Déjame sola, nada, vete. Pero tus amigos te dicen: no te vamos a dejar hasta que hables. Y esto realmente me hace sentir que son amigos de verdad. Y tenemos muchas historias como las de Mikaela, que desempeñan un papel muy importante a la hora de comunicar y compartir. Buscaron trabajo. Daniel, por ejemplo, que era un chico realmente extraordinario, aparece en el libro, que se convirtió en el principal cuidador de su hermana menor. Su madre tenía problemas mentales y Daniel, fue a buscar un puesto de trabajo en Randy's, un restaurante de comida rápida, y decía, le cito ahora: estaba tan preocupado por Alexandria, su hermana menor, de que no tuviese una buena Navidad, de que me aseguré de que supiese de que tendría regalos por Navidad, que yo le daría su tercer o cuarto, digamos, Christmas sin regalos, porque yo recuerdo cuando no tenía ningún regalo por Navidad y no quería que mi hermanita también tuviese esta experiencia. O sea, se aseguró de que ella también pudiese celebrar la Navidad. Y una cosa interesante que hemos aprendido a medida que evolucionaba el estudio es que cada vez se producían más desastres en otras partes de Estados Unidos. Y encontramos que los niños a menudo querían hablar de estos desastres y tenían una conexión especial con los niños afectados por estos nuevos desastres. Y hablábamos de esto y sentían
que esto había aumentado su capacidad de sentir compasión. Por ejemplo, dijo, yo creo que puedo sentir lo que ellos están pasando. Quizás no es exactamente lo mismo, pero tienen que empezar de nuevo. Y creo que aquí en Nueva Orleans la gente realmente puede empatizar con las personas, con estas personas, porque saben por lo que están pasando. Y yo creo que también podemos ver cuánto puede ayudar la gente. O sea que estamos deseosos de ayudarles, o sea que pueden conectar con el sufrimiento de otros niños en otras partes del mundo. Y lo último que quiero indicar es esta idea de que de hecho ellos crearon nuevas organizaciones. Y una que realmente nos sorprendió en Nueva Orleans es lo que se llama el Rethink, el repensar. Fue una organización establecida e iniciada por niños. Su idea era que los niños pudiesen expresar su opinión sobre cómo Nueva Orleans debería reconstruirse. Se reunían y tenían toda suerte de programas. Siempre empezaban sus reuniones y sus grupos con un ejercicio de compartir y hablaban de esto, digamos, es bastante típico de las culturas afro-norteamericanas. Se reúnen en círculo y comparten ese momento y hablaban de distintas iniciativas. Algunas de estas iniciativas eran sobre programas nutricionales en las escuelas después del desastre para asegurarse de que las escuelas propusiesen dietas o regímenes alimentarios saludables o tener acceso a comida saludable. Otro tema, por ejemplo, era las relaciones entre adolescentes y la policía en Nueva Orleans, que se habían deteriorado muchísimo las relaciones entre la policía y los adolescentes y desarrollaron estrategias para mejorar esta relación. Celebraron su propio foro y invitaron a varios agentes de policía para que participasen y yo estuve allí presente y es fantástico porque ellos querían hablar de lo que ellos consideraban que era una confrontación que podía ser resuelta de otra manera. Y luego quisiera decir algunas palabras sobre niños que no necesariamente han sido los supervivientes, sino los niños que estaban en las comunidades huésped, las comunidades anfitrionas, que se convirtieron en embajadores, es decir, les dieron la bienvenida e hicieron grandes esfuerzos para hacer que estos niños desplazados se sintiesen cómodos. A menudo ayudaban a, de alguna manera, acoger el ajuste, dando generosamente, sabiendo que estos niños habían perdido todo lo que tenían, intentando pensar en cómo ayudarles. Y quisiera indicar que algunas de estas cosas marcaron realmente una diferencia muy grande. En un centro de acogida, decían que los niños más pequeñitos entendían el concepto de que estos niños habían perdido sus juguetes y les llevaban sus propios tesoros, sus peluches y les decían a los docentes, a estos niños les gustaría esto o aquello y les daban sus posesiones más valiosas, más preciadas. De manera que todo esto, digamos, afectó muchísimo el comportamiento de los niños anfitriones. Y si pensamos en la manera en que los niños se ayudan a sí mismos, se autoayudan, una de las cosas que notamos es que cuando tenían que embalar, que hacer las maletas y evacuar, que se asegurasen de llevar las cosas que necesitaban. Y esas son cosas distintas para distintos niños. Podría ser un libro de recuerdo de un año escolar, o podría ser un regalo que te ha hecho un abuelo o abuela, pero cosas que ellos necesitarían para identificar sus necesidades y prepararse para ello. Y los niños que no llevaron sus cosas, por ejemplo, un niño había perdido un obsequio que le había regalado una abuela que perdió en el desastre, y eso para él fue una pérdida terrible. Asimismo, se les ocurrieron distintos juegos. Lo que vimos después del drama es que los niños juegan juegos para enfrentarse al desastre y les encantaba jugar a evacuar, en que muchos niños tenían bolsas y tenían un temporizador para ver en cuánto tiempo puedes colocarlo todo dentro de la bolsa y empezar a correr. Y corríamos donde quiera que fuese que vivieses en ese momento, y entonces tenías que llenar el saco de la bolsa de muchas cosas en un tiempo récord para ganar el juego de la evacuación.
Asimismo, los niños nos impresionaron por la cantidad de cosas que absorbieron y cuántas cosas aprendieron. Los niños mayores realmente hicieron un gran esfuerzo para entender el aspecto científico que existe detrás de un huracán y querían entender también la política que subyace todo esto, o sea, la rotura del gobierno federal local, esta ruptura total del gobierno local, regional y federal. Y realmente se informaron y entendieron mucho mejor todos los aspectos políticos de la situación, mucho más de lo que esperaríamos que aprendiesen. Y luego hicieron bastantes cosas para expresarse a través del arte, el teatro, la música, escribieron obras de teatro, canciones. Llevaron a cabo distintas actividades para expresarse. Quisiera enseñaros este poema escrita por una niña llamada Sierra Washington, de 13 años. Es una niña muy silenciosa, muy tímida, y estaba luchando para superar una experiencia aterradora durante la evacuación. Su madre fue llevada al hospital y el hospital, su madre trabajaba en un hospital y el hospital dijo que el hospital podía ser un refugio. Lamentablemente el hospital fue un lugar muy peligroso. Todas las ventanas se rompieron, perdieron el suministro eléctrico, mucha gente murió en el hospital y ella se encontró allí durante días, encerrada, y se estaba recuperando de esta experiencia que amenazó su vida y se mantuvo en silencio. Y algunos de los niños tuvieron muchos problemas, digamos, para adaptarse. Y dice, oye, tú, la que está en aquella esquina, que se burlaba de mí por estar en silencio. Escúchame, tengo algo que decirte. Encontré la valentía para decirte con mis propias palabras quién soy, para enseñarte quién soy, para expresar mis pensamientos, miedos, sueños, para expresarme a mí misma. Por lo tanto, tú que me dabas miedo por estar en silencio, por ser tímida, coge un lápiz y encuentra quién eres para liberarte a través de la poesía. O sea que escribió algunos poemas de mucha fuerza y esto le ayudó muchísimo. Y tal y como hemos debatido esta mañana sobre los medios sociales, las redes sociales fue una manera muy común para que los niños se autoayudasen, especialmente cuando podían comunicar con sus amigos o familiares. O sea que hubo mucho uso de los medios sociales. Y también aprendieron a ser sus propios defensores. Tuvieron que averiguar y saber cómo comportarse en distintos lugares. Y fue muy interesante ver cómo navegaban por esas aguas, buscar al profesor en el que confiaban en la nueva escuela y tener que aprender a defenderse a sí mismos. O sea, a nivel global, si lo tomamos conjuntamente, es bastante sorprendente a todo lo que hacían, todo lo que aportaron y todo lo que contribuyeron con sus familias y sus compañeros y sus vecinos. Y esto lo veo yo desde una perspectiva más amplia. Todo lo que los niños ayudaron y contribuyeron y aportaron para recuperar la comunidad después de todos estos años. Muchos años después, en 2011, pudimos ver que mientras más puedas participar en algún tipo de esfuerzo de recuperación, no solamente ayudó a la recuperación de la comunidad, sino que también les ayudó a ellos mismos a recuperarse. Fue muy importante. Hicimos un estudio de seguimiento y encontramos que la tasa de participación tenía consecuencias a largo plazo muy importantes y a muchas personas les afectó de manera muy profunda. O sea, algunos mensajes que hemos aprendido, algunos mensajes de las lecciones aprendidas. Tenemos que prestar mucha atención a los niños. Tenemos que reconocer que los niños y los jóvenes tienen un gran deseo de ayudar a otras personas y de implicarse en sus comunidades. Estas chicas, por ejemplo, están aquí en la escuela y gran parte del programa de estudios de esta escuela había sido, digamos, definido por estos niños mismos y se enfatizaba muchísimo pues el cultivo de hortalizas y las oportunidades para hacer una aportación en una situación de desastre son oportunidades que no están abiertas a los niños y ellos pueden contribuir con maneras muy creativas y novedosas. Por ejemplo, algunos niños, si estaban desplazados, iban a un centro de refugio para presentarse como voluntarios para buscar suministros y se les decía no podéis
porque tú eres superviviente y eres niño, eres menor. Tú se supone que eres receptor de los cuidados y de las ayudas. Eres beneficiario, no puedes actuar como voluntario, se les decía. Y los niños, implicándose, se ayudan a sí mismos y ayudan a otros. Y están más preparados para prepararse, responder y recuperarse en esas tres fases. Y algunas reflexiones finales a guisa de recapitulación y resumen. Los niños están en situación de riesgo ante desastres futuros. Pues bien, hemos descubierto que la recuperación es un proceso increíblemente largo. La manera en que tenemos que pensar en las políticas y programas es realmente a muy largo plazo, con un horizonte a muy largo plazo. Actualmente en Estados Unidos entendemos que pasarán muchos años, por no hablar de décadas, y por lo tanto la gente muy a menudo nos pregunta, ¿los niños del huracán Katrina ya se han recuperado? Y no tenemos una respuesta ante esta pregunta. No tenemos la certidumbre de que todo el mundo se haya recuperado. Es un proceso muy largo, es un proceso larguísimo. Y una de las cosas que hemos encontrado es que las desventajas estructurales son los factores de mayor influencia a la hora de determinar cuál es la trayectoria en la que caen los niños, mucho más que las características individuales. Estas diferencias estructurales son muy importantes. Y tenemos capacidades no reconocidas, hemos visto. No vemos a los niños como un recurso y tenemos que reflexionar sobre la mejor manera de utilizar estos recursos. Y la preparación, y estoy pensando en términos muy amplios sobre la preparación, las políticas, la planificación y hacer muchas cosas de antemano para que los niños estén preparados. Necesitamos de más investigación centrada en los niños. Y también tenemos que pensar en maneras de crear oportunidades para que los niños y niñas puedan participar de manera que tenga sentido. Y esto concluye mi intervención. Gracias. Yes. Thank you, Alice, for your wonderful talk. Thank you. Gracias por tu magnífica presentación, Alice. Ahora tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para Alice, ahora tienen ustedes la palabra. Podéis preguntar en castellano, en inglés, en catalán, en lo que queráis. Es una pregunta más de sensación que no de certeza científica. Ha descrito usted 3 trayectorias aparentes en los chicos que pasaron por este trauma y la pregunta que se me ocurre es, ¿en alguna de estas 3 trayectorias se ha visto o cree usted que hay evidencia de que hayan sido mejores adultos? Vaya, qué pregunta más interesante y más difícil. Desde algún punto de vista, tengo que responder afirmativamente, sí. Existen niños que sintieron que habían superado una adversidad tan gigantesca que se sentían muy orgullosos de lo que habían logrado. Y eso fue muy importante para ellos. De manera que finalmente llegaron a un lugar donde encontraron mayor confianza en sí mismos y mayores sentimientos de empatía. Pero lo que nosotros encontramos es que los niños que lograron transformar esta experiencia en algo positivo, en que se convirtieron en adultos más fuertes, recibieron mucho apoyo. Es decir, que recibieron el apoyo de los adultos, quizás tenían un programa de estudios fuerte en la escuela que les ayudaba a entender lo que había ocurrido, o quizás tenían adultos que les cuidaban. Pero también esto dependía del tipo de apoyo institucional que recibieron. Por ejemplo, la vivienda era un problema terrible y encontrar una vivienda asequible y segura era muy importante. O sea que sí, fue una oportunidad para este tipo de resultado. Pero
sin realmente, sin ciertos tipos de apoyos institucionales y sin ciertos tipos de estructuras, esto no habría ocurrido. O sea que, por ejemplo, puedo pensar en Daniel, en nuestro estudio, que era un chico carismático, inteligente, divertido y que tenía un talento innato increíble, tenía unas cualidades de resiliencia increíbles como joven que era, pero él no estaba obteniendo nada del mundo que le rodeaba. Y cuando su familia se quedó sin techo, él tenía 16 años y tuvo que ir al refugio de hombres. Y yo creo que de esa experiencia de Daniel, lo que habría podido ocurrir, él estamos en contacto, está en contacto con muchos de los niños y de los jóvenes adultos, y él es un adulto joven maravilloso, pero está luchando. No tiene todavía un lugar donde vivir o un lugar de trabajo estable. O sea, pobre Daniel. Es una magnífica pregunta la que formulas. Una de las maneras en que a menudo se nos pregunta si los niños han salido bien parados debido al desastre, debido a que sus padres tenían tantos problemas y las escuelas eran tan pobres, que los niños acabaron en lugares en que algunas escuelas eran mejores desde algún punto de vista objetivo, pero creo que una de las cosas a la que siempre nos tenemos que remitir es que tenemos que analizar esas otras esferas de sus vidas. O sea, que teníamos a niños que fueron desplazados y que fueron a mejores escuelas, pero estaban metiéndose en líos todos los días y en peleas todos los días. O sea que, bueno, el hecho de que la escuela fuera objetivamente mejor no les ayudaba a ellos. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que con apoyo sí que puede ser una experiencia positivable y transformadora. Sí, Alex, una pregunta, no sé si hay respuesta por la muestra de la investigación que habéis hecho, pero el impacto de la diáspora, o sea, has planteado que la diáspora fue muy importante a lo largo de toda, digamos, la Unión. Entonces, en función de las sociedades de acogida, se notan diferencias, impactos tanto en positivo como en negativo. ¿Lo habéis podido averiguar? Si realmente llegar a una ciudad resiliente tiene la capacidad de incorporar, digamos, a gente o a menores que han tenido un drama, en este caso del Katrina. Okay, I think A ver si te puedo responder. A ver, si pensamos en la diáspora y en las comunidades de acogida, nosotros no estudiamos este particular, pero los niños nos explicaban sus experiencias en los distintos lugares. Y de hecho, mucha investigación ha sido realizada por sociólogos en muchas de estas comunidades de acogida. Y hubo muchas diferencias. Una de las cosas más interesantes de estudiar son los datos sobre dónde la gente permaneció. Por ejemplo, si permanecías en Atlanta o en Houston. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en estas sociedades de acogida? Una de las cosas que se encontró muy común es que la mayor parte de las sociedades de acogida les dieron una gran bienvenida al comienzo. Y decían, por supuesto, habéis sufrido este acontecimiento destructivo, sois bienvenidos y os acogemos con los brazos abiertos, les decían. Pero luego los evacuados permanecieron allí. Y permanecieron, y permanecieron, y permanecieron. Y bueno, se produjo lo que se llamó la fatiga del Katrina. Y al final la gente decía, bueno, ahora se tienen que largar, porque no tenemos las estructuras para mantenerles aquí para siempre. Ya tenemos a centenares de personas esperando en cola para obtener una vivienda de protección oficial. No tenemos trabajo que ofrecerles. Y luego en muchos lugares, bueno, muchas de esas sociedades de acogida empezaron a no darles la bienvenida ya. Y la experiencia acabó siendo muy negativa para muchas personas. O sea que los lugares que tenían más recursos, fueron aquellos lugares que pudieron ampliar o extender su bienvenida más tiempo. Pero hubo mucha hostilidad en algunas ciudades contra los recién llegados. Muchos niños dejaron de decir que eran de Nueva Orleans. Cuando llegaban a la nueva escuela, empezaron a decir que eran de la sociedad de acogida. Hubo muchos problemas.
en esas sociedades de acogida y hubo incidentes de violencia y de racismo y hubo toda suerte de cosas que se produjeron. Y es muy interesante observarlo, porque al comienzo todo había sido compasión y amor y acogimiento. Pero creo que hay algunos estudios de investigación al respecto. Y otra cosa interesante, creen que una de las razones por las cuales Atlanta, por ejemplo, para intentar entender por qué algunas personas permanecen en algún lugar y no en otro, creen que en Atlanta más personas fueron a Atlanta con conexiones. Y eran más conexiones de clase media. Y fueron allí porque tenían amigos o familiares allí. Pero en general, la mayor parte de los residentes de Nueva Orleans fue una cosa muy única. Y es que a diferencia de muchos norteamericanos, por lo menos la mayor parte de allí eran de Nueva Orleans y nunca habían estado fuera de Nueva Orleans. Y toda su familia estaba allí. O sea que desde el punto de vista de sus redes sociales, ese movimiento, la mayor parte de la gente se iba a un lugar donde no tenían ningún tipo de conexión personal. Y esto, claro, crea una dinámica específica también. Es una magnífica pregunta la que me has formulado. Gracias. Pues bien, gracias a Alice por tu intervención. Ha sido una experiencia magnífica escucharte. Pero voy a formularte mi pregunta en castellano porque me expresaré mejor. Lo siento. Me he sentido muy reflejada con su experiencia porque me ha recordado la experiencia que yo tuve en el terremoto de Lorca. Estamos hablando de situaciones de desastre en la cual tenemos desplazados, tenemos evacuados, etc. Un par de cosas que me han resultado muy interesantes y era el hecho de cómo proporcionarle a los niños el que hagan cosas en estas situaciones que se sientan importantes y se sientan útiles, que es uno de los factores claves a la hora, pues ese miedo también que tantas veces ha salido aquí a lo largo de la mañana, de prevenirlo, es decir, nos focalizamos en la tarea, nos sentimos útiles, desconectamos un poco nuestras sensaciones y, por tanto, es una de las tareas que es importante que las tengamos en cuenta por parte de los intervinientes a la hora de gestionar estas situaciones de emergencia. Por otro lado, comentaban, ¿se han recuperado la gente? Pues yo entiendo también que depende de lo que entendamos por recuperación. Nosotros hablamos desde un punto de vista a nivel psicológico de procesamiento e integración de la experiencia y que esa integración pues, te permita vivir, no olvidar, pero sí integrarla y de ese modo llevar tu vida de una forma pues, adaptativa, ¿no? En ese sentido, claro, pues hay muchos factores que están interviniendo, sociales, emocionales, familiares, etcétera, ¿no? Mi pregunta, después de esta pequeña reflexión que quería compartir con usted, es porque nosotros en el terremoto creo que tuvimos un gran fallo con los niños. Se hicieron muchas intervenciones con ellos, pero cuando estuvimos hablando con ellos, aquí con el proyecto Cuidar, estos niños decían que no habían recibido por parte de ningún profesional una atención específica y especializada que les hubiese ayudado a gestionar esas emociones y ese miedo. Y me resultó impactante porque decían, no, es que nosotros no éramos afectados. Porque cuando iban los equipos a los centros escolares a trabajar con ellos, se trabajaba con aquellos que habían tenido una pérdida de algún familiar que había fallecido o se le había destruido su casa o su vivienda. El resto no eran denominados afectados y por tanto no se hacía una intervención con ellos. Mi pregunta es, ¿se ha hecho o se hizo aquí una intervención con todas las personas sin etiquetar, sin diferenciar si han sido afectados directos o de forma indirecta? Gracias. Vaya, muchas gracias, porque la pregunta es formidable también. Y siento mucho lo que acabas de decir, de que lo que los niños os dijeron, porque eso es durísimo. A ver, sí. Yo creo que una de las cosas que nosotros intentamos hacer es reconocer que todos habían sufrido alguna pérdida de alguna manera y reconocer además
que incluso los niños que decían que su proceso de evacuación fue divertido, etcétera, etcétera. Había un grupo pequeñísimo que dijo que se habían divertido, pero incluso estos había que reconocer que había habido algún tipo de pérdida, en distinto grado, por supuesto, pero todos habían sufrido alguna pérdida. Desde nuestro punto de vista, nosotros queríamos asegurarnos en nuestra muestra de que teníamos a niños con distintos niveles de pérdida o de trauma o de exposición a la intensidad del acontecimiento. Intentamos tener a niños que habían perdido sus hogares, sus casas, o que estaban en Nueva Orleans en el momento del desastre. Una de las cosas que nosotros encontramos es que los niños de Nueva Orleans, nosotros no proporcionamos suficiente apoyo posterior a los niños de Nueva Orleans y no les ayudamos a procesar sus sentimientos, sus emociones y por lo que habían pasado. La mayor parte de las escuelas no tenían asesores, ni psicólogos, ni trabajadores sociales. Y tengo que decir que yo era muy ingenua, fui muy ingenua. Yo pensaba que las escuelas estarían dotadas de este tipo de personal. Y pensábamos que cuando las escuelas volviesen a abrir, todos estos niños volverían y tendrían este tipo de cuidado. Pues de hecho no existía nada que se le pareciese. Y bueno, había un director totalmente superado por la situación y el subdirector y los docentes que también eran supervivientes. O sea que todo se fragilizó muchísimo, las escuelas incluidas. Y no había ningún tipo de asesoramiento psicológico o de refuerzo o apoyo psicológico. Sí que había una universidad que trabajó con una escuela y que le proporcionó muchos recursos y que tenía un programa de estudios y asesores psicológicos especiales. A esa escuela se le proporcionó mucha atención y creo que sus programas tuvieron mucho éxito a la hora de ayudar a los niños a procesar todos esos sentimientos y emociones y a hablarlo, expresarlo si querían. No se les forzaba, por supuesto, a formar parte de estos grupos terapéuticos, pero se les permitía formar parte de ellos si así lo querían. Es una pregunta muy, muy buena. Y creo que nosotros, como respuesta, te diré, intentamos ser muy conscientes de que los niños no siempre expresaban de manera articulada cómo se estaban sintiendo. A veces les observábamos año tras año y, bueno, hacíamos alguna visita. Después de haber conseguido su confianza, nos contaban más sobre cómo se sentían y cómo estaban procesando todo lo ocurrido, todo el trauma. Pero para los niños tiene sentido realmente. A ver, no tenemos suficientes recursos y dirigimos los recursos hacia aquellos que consideramos que los necesitan más. Y lo importante sería poder prestar atención a todos los niños. Una de nuestras recomendaciones principales, de hecho en el libro, es asegurarnos de que haya más recursos para asesoramiento psicológico, para un programa de recuperación, que los docentes sean formados y utilizar el teatro, por ejemplo, u otras actividades artísticas como para procesar todo esto. En los años posteriores al Katrina, digamos, en nuestras recomendaciones se dice todo esto. Y Save the Children en Estados Unidos hace un retrato de todo lo que se está haciendo en relación a las recomendaciones. Tenemos 17 de 81, o sea, 12 años más tarde, 17 de 81 recomendaciones solamente han quedado cubiertas, ¿eh? O sea que se supone que estamos trabajando en la buena dirección, pero bueno, todavía queda mucho camino por recorrer. Y creo que muchos lugares están haciendo un gran esfuerzo para cubrir todas estas aportaciones, todas estas recomendaciones. Y yo siento que en muchas ocasiones hay niños que no quedaron cubiertos. Por ejemplo, ahora en Puerto Rico,
no estamos cubriendo las necesidades que se han suscitado. Gracias por tu comentario y tu pregunta. Gracias. Gracias, Alice, por esta intervención tan interesante y gracias a todas y a todos vosotros por vuestras intervenciones tan interesantes. Antes quisiera invitar a Maggie y a Miquel a que nos explique brevemente los siguientes pasos del cuidar, ya que digamos queremos compartir también cuál será la agenda de los próximos meses. Thank you, Alice. Thank you very much for Muchas gracias. Gracias por toda la sesión de hoy. Ha sido una sesión extraordinaria, en mi opinión. Yo soy Maggie Paul, soy la coordinadora internacional de Cuidar. Y mi objetivo es hablaros durante un par de minutos, solo para deciros que esto no es el final. Hay mucho trabajo que todavía tenemos que acometer y forma parte de mi tarea reunir lo que hemos aprendido aquí y conectarlo con las experiencias de nuestros colegas italianos que se están reuniendo en este tipo de acontecimiento el mes que viene y de los otros 4 colegas de los otros grupos que han estado trabajando con niños para aportar todos estos conocimientos para hacer lo que tenemos que preparar, es decir, preparar un marco referencial a nivel europeo para la gestión de los desastres centrándonos especialmente en los niños, porque las capacidades de los niños han sido el gran olvidado. Son totalmente invisibles en la práctica y en la política. Y pensamos que esa práctica y esa política no podrá nunca tener éxito si no se toma en cuenta a esta población infantil. Y para ello estáis trabajando vosotros. Ha sido un gran día para mí hoy. Como coordinadora internacional me siento emocionada. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, llegamos al final, casi a tiempo. Un par de recordatorios. Carnés de identidad también para devolver los aparatos. Y antes me he olvidado, hemos estado grabando toda la mañana. Parte de estos vídeos van a ir a completar el vídeo que habéis visto. Tenemos los correos de la mayoría de vosotros. La idea es, cuando tengamos montadas las imágenes, compartirlas antes y si alguien tiene, digamos, que aparece y no quiere aparecer, nos lo pueda decir. Con lo cual, digamos, haremos un consentimiento en retrospectiva porque es la mejor manera de que pueda trabajar tranquilo Guillem y luego podamos ver. Así que si alguien no nos ha dado el correo con la inscripción, que nos lo dé ahora, por favor, porque luego os pediremos este consentimiento a posteriori. Y nada, agradeceros mucho a todos haber pasado esta mañana juntos. Para nosotros ha sido un placer. A los expertos, a los ponentes que habéis venido, Andrés, un gran moderador, a todos. Y simplemente también dejadme que haga un especial agradecimiento a Miriam, a Elena, a Sandra, que hoy también nos acompaña y ha estado en los talleres, y a Dani, porque hay mucho trabajo detrás de este proyecto. Así que nada, gracias a todos.